Bueno, podemos hablar de ese momento porque es muy simbólico y representa un tránsito hacia la lucha institucional. No solamente, por supuesto, pero yo creo que hay que hacer una visión un poco más global, a vista de pájaro, y entender el contexto a nivel global en el que se produce esa irrupción de esa nueva expresión de la izquierda soberanista vasca. Yo creo que hay que situarlo en la crisis de 2008, en un momento de crisis a nivel global, en las políticas de austeridad, y en un momento en el que daba la sensación de que si había caído Lehman Brothers podía venirse abajo cualquier cosa. Y en esa sensación de quiebra, de movilizaciones a nivel planetario, pues adquiere formas muy diferentes y además incluso contradictorias, desde Occupy Wall Street hasta las primaveras árabes. En ese contexto, digo, las luchas de la izquierda soberanista y su expresión electoral tienen que ver con el fin del ciclo histórico de la lucha armada y con una serie de movilizaciones a nivel de calle que tienen que ver con los derechos civiles y políticos. Y esa es la expresión en la que surge Bildu. Lo demás es historia de las instituciones, pero el caldo de cultivo a nivel de la sociedad civil hay que entenderlo, yo creo, en esa escala, ¿no? Recojo la pregunta y lo voy a hilar con los resultados que se ofrecían antes de las anteriores elecciones, ¿no? Yo creo que nos haríamos trampas en solitario si hiciéramos una lectura de siglas y no de país y si lo hiciéramos desapegado del contexto histórico. Y lo mismo que ahora vivimos un contexto histórico de reflujo de las movilizaciones, el momento de mayor pico de H. Bildu y Amaiur es ese contexto de gran movilización social y es el reflejo institucional y es además un premio de la sociedad vasca como país a un agente activo en el fin del ciclo de la lucha armada. Eso no tenemos que olvidarlo. Lo mismo que Podemos es un reflejo del espíritu del 15M, aunque lo haya pervertido o no, eso no me corresponde a mí decirlo, pero es consecuencia institucional. Lo mismo que en Cataluña se produce una anomalía institucional con una Junts por el Sí y la CUP participando en el Parlamento, en Euskal Herria se produce esta excepcionalidad de premio. Esas circunstancias ya no se dan y además tenemos a Podemos concurriendo en competición. Por eso también es importante señalar que no es tanto hablar de contraposición de urbano y rural como zonas vascófonas y no vascófonas. No se trata de que Bildu tenga que mantener los votos de determinados sectores, sino que muchos sectores se acogen naturalmente por su propia sociología a Podemos o a Unidos Podemos con esa nueva oferta. Y por poner una visión en perspectiva, a veces se nos olvida los cambios profundos que se han operado no solamente en la sociedad, sino también en las instituciones. Hace 4 años la izquierda soberanista estaba disgregada, rota, ilegalizada y en una crisis profunda y de existencia muy grave. Hace 4 años Patxi López era el Endacari con la ayuda del Partido Popular y controlaba la Ertzaintza Ares. Hace apenas un año Yolanda Barcina, la presidenta de Navarra, y Enrique Maya, el alcalde de Pamplona. Yo creo que se han operado cambios. No podemos esperar milagros, pero desde luego estamos en otro ciclo. ¿Es difícil gestionarlo? Seguramente. Las cartas están encima de la mesa. Me interesa mucho este planteamiento que se hace entre la vieja y la nueva política porque ahora se puede ver con perspectiva. Yo creo que cuando en el Laboratorio de Ciencias Políticas de la Complutense se gesta Podemos y se hace un cóctel entre Gramsci, la clave y los movimientos de liberación nacional, hay una premisa muy clara. El tablero español está trucado y el eje izquierda-derecha no funciona. Hay que cambiar ese eje. Podemos elige el eje nuevo, viejo, vieja política y nueva política. Y eso les favorece porque ellos son jóvenes cuando lo hacen. Sin embargo, para enfrentarse al régimen eso tiene sus dificultades, que es lo que ocurre. Que el régimen no tiene tampoco problema de jugar en ese eje. Es decir, ¿qué hace? Sustituye lo viejo por lo nuevo viejo. Es decir, sustituye a Rubalcaba por el nuevo Sánchez, sustituye al viejo rey por el nuevo rey, sustituye al Partido Popular Viejo por esa réplica, ese androide naranja llamado Ciudadanos. Y ahora jugamos en un nuevo tablero en el que ellos cómodamente, en lo viejo y lo nuevo, siguen teniendo pues una mano de cartas muy buena. Por eso yo creo que cuando hablamos de ejes y cambiamos lo viejo por lo nuevo hay que dotarlo de contenido. Y en este caso, en los movimientos surgidos después de la crisis y las políticas de austeridad, hablaban del 99% contra el 1%. Yo creo que a veces hay que retomar esa épica y cuando se hay que dejar muy claro que al otro lado están los dos partidos del antiguo régimen, por lo menos los dos partidos que se han turnado
en la gestión del régimen del 78, que han hecho las mismas políticas en lo económico, las mismas políticas en la represión de lo social y en la represión de los derechos civiles y las mismas políticas de recorte de derechos laborales, de recorte de lo público. Yo creo que hay que trazar la línea, en primer lugar, arrinconando al Partido Popular y el Partido Socialista. Sí, yo creo que tenemos una ventaja y es que no tenemos por qué diferenciar la épica social de la nacional, porque la ruptura con el régimen del 78 no solamente representa la ruptura territorial, sino que representa la ruptura contra una élite heredera del franquismo, contra una oligarquía que ha sido la que ha mantenido y mantiene en pie un status quo. Entonces, esa es una ventaja que tenemos. Yo tuve la oportunidad de acompañar las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña de 2012, acompañar a David Fernández en actos alrededor del Cinturón Rojo, y era increíble escuchar a la gente que decía que había llegado al independentismo a partir de la conciencia de clase. Y eso es una oportunidad que no podemos dejar de desperdiciar. Y además llevarlo a lo cotidiano, como algo tan sencillo, tan simple, que recoge incluso la Constitución española, como el derecho a la vivienda, se ha conseguido implementar a través de una ley en el Parlamento Vasco y, sin embargo, se ha tumbado desde Madrid. La soberanía tiene que ver con cosas del día a día, tiene que ver con cosas que son palpables. Y es cierto que no se puede hacer una valoración contradictoria. Por una parte, decir que H. Bildu no tiene proyecto y a la vez decir que solamente es un partido. Si es un partido, la responsabilidad está en la calle y los partidos tienen que seguir la movilización social. Por lo tanto, vamos a activar la movilización social y que los partidos sean los que obedezcan a la calle y no al revés. Tiene que ver, una vez más, dónde colocamos la raya. Es decir, para generar grandes adhesiones se necesitan grandes adversarios. Y tenemos una suerte, y es que podemos ocupar la centralidad en lo que tiene que ver con lo social y en lo que tiene que ver con lo nacional. En lo que tiene que ver con lo social, porque compartimos una gran parte de nuestros ejes programáticos, al menos sobre el papel, con Podemos, y lo que tiene que ver con lo nacional, porque en teoría lo deberíamos compartir con el Partido Nacionalista Vasco, pero también con el derecho a decidir que proclama Podemos. Nunca, y esto es una cuestión favorable, nunca un Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, creo yo, ha tenido una correlación de fuerzas sobre el papel tan favorable por el derecho a decidir. Tenemos una sinergia favorable con una mayoría parlamentaria en Navarra que debería al menos contagiar algo. Y estas son las cartas con las que jugamos. Las debilidades, pues desde mi punto de vista, ya que la izquierda soberanista por sí misma no puede concitar las mayorías necesarias ahora mismo, la dificultad está en la actual dirección del Partido Nacionalista Vasco, en una generación de jóvenes burquides que ha apostado por el regreso a Julianea en lugar de por la acumulación de Lizarra. Esa es una buena parte de la dificultad. Yo no sé cuál es nuestro papel, si esperar a que haya un relevo generacional y cambien las tornas, seguir incidiendo en el cambio sociológico o lanzar Nórdago y buscar las contradicciones de esa masa que a día de hoy todavía ha apoyado al Partido Nacionalista Vasco en las elecciones autonómicas, ¿no? Yo no creo que nadie se haya planteado de forma realista una vía catalana, pero nadie. En todo caso, cuando se ofrecen acuerdos, yo creo que no es una expresión de debilidad, sino la constatación de que no existe ninguna organización que por sí sola concite mayorías. Eso es lógico y además no es nada nuevo. En todo caso, bueno, yo no veo dónde está el papel sumiso o subsidiario con respecto al PNV. En mi pueblo, al menos, está llevado a los tribunales por corrupción. En una democracia, yo creo que cuando, después de conocer unos resultados electorales, incluso antes, preveyéndolos, se hace una oferta, y se hace una oferta no de gobierno, de país, tiene que ver con lo que hemos dicho antes, con dónde se sitúa las rayas. Mayalen Iriarte no se ha ofrecido como vicelendakari ni ha exigido consejerías, sino que se ha presentado una apuesta de país. Puede gustar más o menos, pero es una apuesta de país. Se puede decir que es irreal, pero bueno, sería tan real como el envite de Podemos al PSOE y, sin embargo, ha servido para llevarlo a la quiebra y para destituir a Pedro Sánchez e instalar una gestora. Es decir, lo que se ha ofrecido, en definitiva, yo se lo he escuchado a Otegi en campaña, no es una oferta de partidos, es una oferta de país que recupera la épica de Lizarra y que hace llamamiento en lo social a Podemos, en lo nacional al PNV y además llama a la unión de los sindicatos, a la mayoría sindical vasca y a los agentes sociales. Es decir, la épica de Lizarra. Que sea posible o no es otra cosa, pero serán otros los que tengan que decir que no. Serán otros los que tengan que explicar por qué ahora quieren pactar una soberanía o una reforma estatutaria con el Partido Socialista que va a ser mucho más rebajada incluso que el acuerdo que se logró con el plan Ibarretxe.
En cuanto a lo que decía Jon Andoni del Amo, yo estoy de acuerdo. Entendimiento con Podemos en lo que respecta al programa que existe, pero también hay que tener en cuenta que no dan los números por sí solos y que existe una dificultad. El temor que la agenda vasca pueda ser subsidiaria de la española. Y eso es normal porque Podemos es una organización de ámbito estatal y lo que se hace aquí tiene repercusión allí. Y siempre queda el temor de que no exista la suficiente valentía para adoptar decisiones aquí que vayan a perjudicar en el conjunto del Estado, teniendo en cuenta el estigma que se ha colocado sobre la izquierda soberanista vasca. De aquí a 5 años o a 10 años, yo lo repetiré 1000 veces, proceso constituyente vasco. Proceso constituyente vasco.